Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Porque tú puedes tener la palabra aquí sin tener la Biblia aquí abierta, sin estar de rodillas en la presencia del Señor, por donde tú vayas en la calle, en el trabajo, en el bus. Estás ahí y estás mirando a Jesús. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Dudó. La duda es un cáncer para la fe. La duda fue la que hizo, no fue ni las altas olas, ni la lluvia, ni el viento torrencial, ni que la barca se bamboleaba de lado a lado o se mecía a punto de voltearse. Porque había dos cosas, y usted va a tomar la que a usted le gusta. O Pedro lo ayudaron a bajar los otros compañeros con un lazo, porque no era una canoa donde él dijera, doy el pasito. Iba en la barca en la que ellos trabajaban, con bodega para meter los peces y todo. Entonces, o lo ayudaban a bajar, o él, un clavadito. Usted escoge el que le gusta. Pero una de dos sí es segura, que antes de él ir a Jesús, los otros le decían, ¿y si es un fantasma? ¿Y si te hundes? El enemigo empieza a trabajar aquí. Por eso la duda es uno de los cánceres, es la enfermedad de la fe. Mire, cuando él estaba bajando, le empieza ese desánimo. ¿Cuántas veces usted y yo, y me incluyo, hemos querido hacer algo en la vida, pero vamos, sí, lo voy a hacer, y después, ¿y si no sale? ¿Y si se me presenta? ¿Pero con qué le hago yo? ¿Pero de dónde? ¿Y si toco aquí? ¿Y si toco allá? ¿Quién está haciendo eso? Bien, déjeme decirle antes de continuar que busqué qué es duda. Bueno, con la duda está la incredulidad y también está el desánimo. Duda es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Claramente se trata de una vacilación que puede experimentarse ante un hecho, una noticia o una creencia. Vacilación. Básicamente eso es duda. Vacilas, ¿hago aquí o hago allá? ¿Cuál carro compro? Hasta para eso tú vacilas. ¿Lo compro azul? ¿Lo compro negro? ¿Qué vestido me pongo hoy? ¿Cuáles zapatos? ¿Me baño o no me baño? ¿Qué hago? Porque el enemigo se mete hasta en detalles. Mire, amas de casa, mujeres preciosas, ustedes no me van a decir que hasta para hacer el almuerzo, ¿y hoy qué hago de almuerzo? Ay, todos dijeron, así es, gloria a Dios. Sí, duda. Uno y duda. No es tanto el hecho de que tú pienses que voy a hacer, sino que dudas. ¿Por qué? Porque a fulanito le gusta esto. Ay, no, aquí a este le gusta sin cebolla. No, a este sí le agrada el ajo. Bueno, este prefiere sin pimentón. En fin, ¿verdad? ¿Qué jugo hago? No, porque este les hace daño. Este es con leche, este es sin leche. En fin, hasta para eso. El enemigo se nos mete hasta en esos detalles. Cuando tú deberías decir, bueno, hoy el almuerzo es tal, punto. Firme. La duda proviene de Satanás. La fe proviene de Dios. Amén. La fe proviene de Dios. La duda impide y hasta anula el desarrollo y el propósito de Dios en el creyente. Porque dudamos, mis amados, hasta de en qué le vamos a servir al Señor. Y si de pronto tomamos la decisión, nos desanimamos. Y la obra del Señor se requiere de estar fortalecidos, firmes, establecidos. Tendremos momentos duros, momentos en que uno físicamente se agota, pero el espíritu tiene que estar avivado, mis amados, ¿verdad? Y el enemigo lo que busca es apartarnos de Dios. Él quiere apartarnos de ese propósito. Y él pone en duda hasta qué voy a leer, o si voy a mirar televisión o leo la palabra. Ya para que usted lee la palabra, luego no la leyó esta mañana, no la manda. Luego no oró, ¿para qué va a ir a culto?
Ya usted se levantó a las 5 de la mañana a orar. Eso fue suficiente. Ya se sabe esa cita bíblica, ¿para qué se va a aprender más? Y ahí está el enemigo siempre. Y empieza uno, ay, pues sí, ¿verdad? Pongamos una musiquita ahí. Yo siempre cristianas, pongámonos esto. Porque mire, hasta la duda le han compuesto canciones. Entonces mire, mi hermano, usted tiene hoy que salir afirmado y avivado su espíritu en la fe. Porque usted es un hijo del reino y en Cristo tiene el poder y la autoridad en su nombre para echar fuera y decirle a la duda, te vas de mi vida, no te acepto más, corto contigo, esa habitación que tenías arrendada se acabó el arriendo, mi hermano, te vas, porque ahora el Espíritu Santo va a ocupar esa habitación. La palabra de Dios va a habitar allí. Entonces Él quiere a usted cegarlo, ensordecerlo, inhabilitarlo, hasta para que usted declare la palabra de Dios, porque se nos olvida. ¿Sí o no? Cuando usted no está constante en la palabra, vuela, se va. Y Él empieza a traer a ustedes otra cantidad de cosas. Por eso se hundió Pedro, porque dudó. Pero mire que si usted observa, no lo busque, pero yo se lo voy a leer en Mateo 15. Dice así, 15:28, si usted quiere tomar nota, pero no hay necesidad de que lo busque. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Ella sí no tenía duda. En esa varona no había duda. Ella se acercó a Jesús con un propósito, con una necesidad, pero no dudó, porque a veces hasta dudamos qué es lo que le vamos a pedir al Señor. No somos ni enfáticos, concisos, concretos con lo que le vamos a pedir. Dudamos hasta para eso. Pero esta mujer que pedía por su hija, y Dios le dice, Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Y mire que aquí tiene que ver el declarar y lo que veíamos al comienzo, con declarar y confesar y creer. Dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso no esperes, y lo dice la carta de Santiago, no esperes recibir del Señor cosa alguna si en ti hay duda. Si eres concreto y estás firme en Él y en su palabra, el Señor te va a dar lo que tú quieres conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Así que, mi hermano, ¿cómo puedes orar tú por un creyente para que sea sano? Tú como creyente, ¿cómo puedes orar por la sanidad de alguien si en ti hay duda? Alguien me dijo, es que yo solo el hecho de que tenga la palabra, con eso yo puedo evangelizar. Conocimientos podemos tener todos. La palabra, usted viene a la palabra y usted puede tener conocimiento de Dios, pero otra cosa es que usted tenga comunión con el Señor. Comunión con Él. Entonces, si usted va a evangelizar, está bien, usted tiene, ese es el primer paso, tener palabra en su mente y en su espíritu, conectado. Esto no trabaja aparte, conectada a la mente y el espíritu. Si usted va a orar por la sanidad de un cliente, pero usted duda de ese creyente, de esa sanidad, ora usted, lanza la palabra de sanidad. ¿Y qué tal que no se sana? Señor, y si tú no me respaldas, voy a caer en vergüenza. ¿Y será que si me sano, hermano? Pues sí, yo creo que sí, si esa es la voluntad de Dios, usted se sana. ¿Cómo podemos orar? Oiga esto. A muchos les gusta. ¿Cómo orar por finanzas? Si tenemos dudas si Dios nos va a dar esa provisión financiera. ¿Cómo orar por provisión si hay duda? ¿Cómo orar por los que desees conforme a la voluntad de Dios si hay duda? Si tú no pides con fe lo que tú deseas, lo que tú anhelas. El que te mete la duda es el enemigo. Mire, Pedro se hundió, pero aún así la misericordia de Dios es tan grande que no permitió que se ahogara. Si muchas veces el Señor te da cosas
Aunque tu fe no sea firme, lo hace por su misericordia, por su gracia. Él no te abandonará, pero sí desea que estés afirmado y establecido totalmente en la fe, y que no haya en ti como creyente la menor cabida de duda. Hay que sacar la duda, el desánimo, el desaliento, todo eso lo trae Satanás. Eso es de Satanás. Él desea y anhela que resistamos a Satanás y cortemos con toda comunión con las tinieblas. No en vano, mis amados, el Espíritu Santo preciosamente hizo plasmar. Toda la palabra nos habla de fe, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el Espíritu Santo hizo plasmar preciosamente un capítulo. Al autor de Hebreos le dijo: me vas a escribir un capítulo de fe. ¿Cuál es ese capítulo? En Hebreos 11. Y cuando usted esté desanimado, cuando en usted de pronto quiera venir la duda, venga a Hebreos 11. El Espíritu te va a traer en ese momento de angustia a la galería de Hebreos 11. ¿Cuántos han visitado alguna vez una galería? Bueno, un museo. ¿Sí? Y uno va pasando por pasillos y hay cuadros de artistas, hay fotos, hay escritos y hay tantas cosas allí. Y va un guía. Y ese guía te va mostrando: aquí pasó esto, esto representa aquello. Hebreos 11 yo lo llamo la galería de la fe. Porque el Espíritu Santo nos empieza a llevar. Y empieza allí. Y empieza con ese primer título y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y te pasa al siguiente pasillo. Y allá te empieza a mostrar las fotos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas. Y luego siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Y sigue allí el Espíritu Santo y dice: por la fe, el Señor enfatiza mucho allí la fe. Y sigue: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oh, gloria a Dios. El Señor es hermoso. Ahí, y sigue hablando de la fe, el Espíritu Santo. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Verdad? Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, sí, Señor. Por la fe, la misma Sara, dice también la misma Sara, recibió fuerza para concebir.
recibió fuerza para concebir. La fe te trae fuerza. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Quien lo había prometido era fiel. Ese es fiel, el que te habla la palabra. Oh, aleluya, Señor. Y sigue diciendo allí, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino saludándolo, viéndolo a lo lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues los que dicen de esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, mire eso, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y sigue allí el Espíritu Santo llevándote por la galería y te dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, de Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y esto me impacta. Y adoró apoyado del extremo de su bastón. Un hombre anciano a punto de morir y adoraba por fe a su Creador, al que le dio todo. Y continúa el Espíritu Santo. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue oculto. Allí dice fue escondido, es que yo tengo otra versión. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca. Y teniendo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo no me alcanzaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, detuvieron filos de espada. Santo eres, Señor. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Muertos a filo de espada. Dice la palabra, Señor. Yo te alabo, Padre. Y ellos, dice la palabra, muertos a filo de espada, andando de acá para allá, vestidos con pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Hombres como estos que no merecía el mundo. Otra versión dice, hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero ninguno, dice allí, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ahí acaba el espíritu de llevarte por la galería de la fe, por la galería de la fe. Por eso te invito, hermano, a que vengas a la galería de la fe. Métela en tu mente, en tu espíritu, y vive esa galería de la fe. Ven a Él, permanece en Él, permanece en Él. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora, y mi alma te glorifica, Dios, porque tú eres santo y tú haces las cosas perfectas. Solo tú, Señor. Esto es más que tener tú la palabra en la mente, mis hermanos. Esto es tenerla en el espíritu. Esto es comerla todos los días. Esto es lo que te da el espíritu de poder, de fe. Ahí no hay duda. En ninguno de ellos hubo duda. Ninguno. Mira a Moisés, siendo tan importante en Egipto, pudiendo tener tantas riquezas, poder, pero le creyó a Dios que lo había llamado. Y dejó todas esas riquezas del mundo. Dejó todo eso placentero para venir a servirle al Señor. Tú estás llamado a evangelizar.
Tú estás llamado a evangelizar. Prepárate. No dejes que haya más duda. No lo permitas. ¿Cuántos hoy se van a levantar aquí para subirse a los buses a confesar la palabra de Dios? ¿Cuántos van a ir a los parques a confesar la palabra de Dios en nombre de Cristo? ¿Cuántos vamos a ir a tocar las puertas de las casas para hablar de Cristo? ¿Cuánto lo vamos a hacer en el trabajo? Porque es que tenemos gente en el trabajo, compañeros, sin siquiera ellos. Es que yo no me sé mucha palabra. Es que yo solo me sé el Salmo 23. Bueno, Dios es glorioso y solamente con ese salmo te va a poner palabra para ir a hablar. Lo que tienes que estar es fundamentado en la fe. Lo que no te deja, se lo compartía yo a Martín, ¿sabes, Martín? No son los nervios. Entendí que no es el miedo, es la duda. Pero si tú la fe tiene poder. Por eso tienes que estar en la comunión con el Señor. Por eso no puedes apartarte de la palabra, tienes que permanecer en ella. Solo así empieza la duda, el desánimo a irse de tu vida. Vamos a ver otro aspecto importante ahora y es, bueno, hermano, pero yo ¿cómo hago para edificar esa fe? Porque usted me está hablando que hay una fe. Ahora, antes de pasar a ese punto, alguien va a decirme de pronto, oiga, hermano, yo sí tengo fe. Pero su fe puede estar contaminada. ¿Los satánicos tienen fe? ¿Y no quieren vernos a nosotros destruidos? ¿Y no hacen cantidades de cosas y de porquerías para que nos vayan? ¿Tienen fe? Enferma, una fe negra, una fe sucia, una fe contaminada, pero es fe. Así que también tienes que tener cuidado en eso. ¿Cómo es tu fe? ¿En qué está verdaderamente cimentada y establecida tu fe? Mira lo que el Espíritu acaba de mostrar. La fe de todos ellos fue en la palabra de Dios. Antes que ir a donde la comadre o donde el compadre, antes de ir a donde los compañeros de trabajo, donde el mismo familiar, porque nuestros enemigos, qué triste, pero a veces son los mismos de la familia, son los que se oponen. Vaya usted a la palabra de Dios. Métase allí con el Señor. ¿Recuerda usted lo que Jesús enseñó en Mateo, en el capítulo 6, acerca de la oración? Dice, y cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No se pare usted a orar en la calle, mi hermano. Es que tengo una necesidad de Dios, y se para usted con la Biblia. Porque el Señor dice que los hipócritas lo hacen para que los demás lo vean. Pero Él dice, te entra tú en tu aposento, en tu intimidad con Él y ora. No es que vas en el bus y tienes la necesidad y yo me bajo de aquí a ver dónde busco dónde meterme. No, allí tú, encerradito con el Señor, encerradita con Él. Entonces te da la palabra de Dios el primer lugar. Dios nos habla de todo lo que tú quieres. Habla de economía, habla de historia, mira, te habla de fe, te habla de sanidad, te habla de finanzas. Ahora, si usted tiene una comunión grande con el Espíritu, de verdad es una intimidad, de gancho con Él, tranquilo, usted no necesita de buscar eso. Él lo lleva a usted directamente a la palabra. Él le habla a su espíritu directamente, a su conciencia para guiar. Entonces, mi amado, dé a la palabra el primero. El segundo aspecto es meditar la palabra. ¿Pero qué realmente es meditarla? Meditarla en el hebreo es murmurar. Y como dice Jeremías, y tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Y digo, Señor, amo tu palabra, la abrazo. En verdad es un deleite. El Salmo 1 lo dice. Allí
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Todo. Porque no hemos podido salir adelante, porque aún tenemos frustraciones, porque le debemos que dar más campo todavía a Satanás, porque todavía tenemos que dejarle la puerta abierta. Mire, cualquier fisurita, esta es una puerta, esta rendijita, este espacio aquí, él ya está mirando ahí. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde me meto? ¿Cómo? ¿Qué es la debilidad de esta persona? Y el pronto era, Dios mío, ¿cuál es la debilidad de esta persona? Pues no creo que Satanás haga eso. Pero usted sí puede orar: papá, con la sangre de tu hijo, séllala, para que no entre el Satanás, para que ni siquiera una raíz de duda esté en mí ya. Mire, Jesús es tan hermoso que todo les habla allí, en los evangelios, por la duda. Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Él no quiere que haya duda. Y es más, nos da la herramienta, nos da la vitamina, nos da la respuesta, llámalo como tú desees, de decir: mire, un granito de mostaza, si tuvieras fe. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, Jesús les dijo: yo lo entendí y lo interpreté. ¿Y qué fe quiere que les levante si no la tienen ni siquiera como un granito de mostaza? ¿Por qué no pudieron sanar a aquel endemoniado? Y lo tuvieron que traer. Y digo: ¿hasta cuándo voy a hacer con ustedes? ¿Hasta cuándo? Así que la fe es de Dios, y Satanás ha querido tenernos cegados. Medite la palabra, murmúrela. Cuando usted se despierta a medianoche, murmure la palabra. Haga el experimento. Párese usted al espejo y háblesela. Predíquesela a usted mismo, mi amado. Eso aviva el espíritu. Sí, yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces dígaselo. Yo lo he compartido porque lo entendí. Señor, yo soy tu imagen y tu semejanza. O sea que todo esto, toda esta palabra hermosa, estaba en el espíritu. ¿En qué momento se perdió de mí? ¿Cuándo se me fue la fe? Porque entonces ahora me toca volverme a aprender todas las citas bíblicas. ¿En qué momento lo perdí? Porque tú y yo lo teníamos cuando estábamos en el espíritu del Señor. Pero ahora nos toca trabajar. Él sí les dijo a los espías, cuando Moisés envió a los espías, ¿recuerdan? Vayan y miren lo que Dios nos va a dar. Y de esos 12, 10 regresaron con cosas negativas. No, esos son unos gigantes, miden como 3 o 4 metros, eso les damos hasta la cintura, eso nos cogen como langostas, nos acaban. ¿Saben a quién admiro yo allí? A 2, a Josué y a Caleb. Qué fe la de esos varones. Ellos dijeron: pues sí, son grandes, pero Dios está con nosotros y los vamos a vencer. Hombres de fe. No había duda para ellos. Sí, la situación está fuera, difícil, no sé, de pronto el hogar, la situación económica, problemas de trabajo, está todo duro, complicado, pero yo sé en quién estoy siendo establecido. Murmure la palabra, háblesela, predíquesela a usted mismo, decláresela y créala. Porque Santiago dice: porque si usted pide pero no pide con fe, parece la ola del mar, dudando. Bien, a Josué le dio esa orden, ¿no? Y meditarás este libro de la ley. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuánto? De día y de noche meditarás en él. ¿Para
a que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es precioso. Su palabra es perfecta. Él dice que su palabra no vuelve vacía, que su palabra no cae a tierra y se queda allí. Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. La fe tiene que ver con lo que tú digas. Lo que tú quieras, tú lo dices. Y lo que tú digas será hecho. ¿Me hice entender? Lo que tú quieras, tú lo vas a decir de hoy en adelante y va a ser hecho. Ojo con tus palabras. La palabra es espíritu. Practica la palabra. Esto anterior tenía que ver con memorizar. El otro aspecto es practica la palabra. Practica la palabra. Hermano, es que es tan difícil. ¿Sabes? Es más difícil pecar que guardar la santidad. Por eso se practica el pecado. Si la santidad fuera difícil y muy imposible, Dios no te hubiera dicho: sed pues santos, porque yo soy santo. Pero si Él lo dice, es porque Él lo es. Y si Él te manda a hacer algo, es porque Él ya lo hizo. Dios no te va a pedir, Dios no te va a mandar a hacer algo que Él no haya dicho, no te va a pedir que Él haya dado. ¿Quién le dio a Abraham el hijo de la promesa? Dios. Y vemos que por la fe, cuando Abraham fue probado, ¿qué hizo Abraham? Toma, tú me lo diste, yo te lo entrego. Y era tal la fe de Abraham que dijo: yo ni siquiera voy a tener duda de que este poderoso Dios tiene el poder aún de volverlo a levantar de los muertos. No. Tenía fe. Dios no te manda a hacer algo que no puedas, porque Él ya lo hizo antes. Entonces practica la palabra. Empieza a perdonar si no has perdonado. Él no te está diciendo: abárquemela toda, me la tiene que cumplir toda de un solo paso. Paso a paso. Muy lento, pero muy firme. Muy firme. Muy firme. Es que yo soy muy grosero y yo no puedo dejar las groserías así como así. Vas a meterte con palabra y en vez de decir amén, gloria a Dios, aleluya, este hijo bendito me has sacado canas, Señor, gracias. No sé, cambia paso a paso, hazlo. Edifícate. Él te va a edificar, porque la palabra lo dice. Si Jehová no edificare la casa, edifícate en base a la palabra. Practícala. Bien, porque el Señor lo dijo allá en Mateo 7, 24. Dice el Señor allí en el Evangelio de Mateo 7, 24. Ahí. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Qué hacía Jesús el Señor? Capítulo 5, 6 y 7 habló del sermón del monte. Habló de las bienaventuranzas, habló del amor a los demás, del perdón, de la forma de orar, cómo comportarse en un ayuno, de la limosna, de la ofrenda, ¿verdad? Y habla de todo esto. Habla de depender de Dios también, de la confianza en esto. Y entonces él, terminando ya el sermón, viene aquí y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quieres que cuando venga la circunstancia tú estés firme? Sobre la palabra. Sobre la palabra. Esa aviva tu espíritu y vas a estar firme en las pruebas. Pero a cualquiera que viene y me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso dice el Señor. Entonces nos invita a practicar de Él. Qué rico, qué delicioso, qué deleitoso es practicar la palabra del Señor. Cuando tú miras hacia atrás, hay gente que le dice, no mira para atrás, uno del pasado queda atrás. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero hay veces hay que mirar un poquito para mirar los errores que cometimos. Es decir, gracias Señor, porque de allá me sacaste. Yo estaba allá y de allá me sacaste. Y ahora mira dónde me tienes, te doy la gloria a ti. Practica la palabra. Y el otro aspecto es, sea sensible a la voz del Espíritu. Sea sensible a la voz del Espíritu. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 2:29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú eres iglesia. Sé sensible a la voz del Espíritu. Sé sensible. Sé sensible. A veces es mejor, mira, quédate en silencio, en tu habitación, en la azotea de la casa, en un parque, en una banca, en un parque, allí, con la palabra aquí, en silencio. No le pidas al Señor. Yo lo he podido comprobar. Hay veces no le pido cosas al Señor porque nos hemos vuelto de pedirle y pedirle. Yo digo, no, Señor, hoy no vengo a pedir. Hoy solamente vengo a estar en tu palabra. Y empiezo así. Salmo 23, 18. Hay que callar, pero callar de boca, porque por dentro tienes que estar conectado con el Padre. Gloria a Dios. Ser sensible al Espíritu Santo. Mira, el enemigo quiere tenerte ciego, sordo, mudo, atado de manos y atado de los pies, y que no te puedas mover. Así te quiere tener el enemigo. ¿Sí? Bueno. Pero entonces, como tú estás afirmado en la fe y en ti hay palabra, entonces, ¿cómo dice Romanos 10:17? La fe viene por oír, por oír, por oír. Repita, diga, por oír, por oír, por oír. La fe viene por oír la palabra de Dios. O sea que entre tú más palabra te alimentes, tu fe va creciendo, se fortalece tu espíritu. Oiga, la duda tiene que decir, yo aquí ya no tengo cabida. Yo me voy, yo salgo de aquí. Ya no tengo más espacio. Así que Satanás nos quiere tener de esa manera, ciegos, sordos, mudos, testarudos, ¿cierto? Así nos quiere tener. Pero a medida que va entrando la palabra, primero va destapando el oído. Entonces va quitando eso ahí. Y la persona todavía puede estar así. Así. Pero la palabra de Dios, que es palabra de poder, que es poder de Dios, le empieza a cortar, le empieza a quitar y destapa el oído. Por eso una persona que aún no ha venido a Cristo, contigo pasó, a menos que hayas nacido en una cuna de familia cristiana. Con nosotros pasó. Primero la palabra, empieza a predicar. Y luego de eso, entonces yo ya quiero, oiga, de verdad, voy a leerla.
Y empieza uno aquí a leer la palabra y no entiendo ni mu ni ma, pero hay algo lindo ahí. Y empiezas tú a leer aunque sea 2 versículos. Y coges 2 versículos. Ya, no me cambiamos de versículo. Y empiezas a leer la palabra. 2 versículos, 3 versículos. Y empieza a abrirse la vista. Empieza a quitarse la ceguera. Y luego dices, ahora yo quiero es como hablar de eso, declarar, y me voy a aprender esa cita bíblica. Y entonces ya, la oyes, la ves, los ojos puestos en Cristo, y empiezas a declarar. En esa medida, mi hermano, empiezan a romperse las ataduras en las manos, y tu trabajo empieza a ser de bendición. La obra de tus manos empieza a ser de bendición. Eso que te impedía avanzar, empieza a ser cortado. Y empiezas ya a caminar y a practicar la palabra. Empieza así una fe agradable a los ojos del Señor. ¿Cuándo lo van a hacer? Pero que puede venir de pronto la prueba. Permíteme esta silla. Primero actuó por los sentidos, porque el espíritu todavía está ya aprisionado. Entonces empezó por los sentidos. Y aunque iba a fiestas y iba a lugares y todo, había algo como que allá adentro, esto como que ya no es para mí. Como que esta música ya no me cuadra. Como que ya mirar eso no es. Empieza por la palabra. La fe de Dios empieza a mover en ese sentido. Ahora ya tiene palabra. Ya ha empezado a ser liberada. Y ya ella es la que se levanta. Ya no es el cuerpo ni el alma quien maneja el espíritu. Ya es el espíritu, por el poder de Dios, quien empieza a decirle al alma, quieta ahí, a la mente quieta, y al cuerpo le dice, tú te vas por allí. Porque el cuerpo es la casa del Espíritu Santo. El cuerpo es de Dios, le pertenece a Él. Nosotros no tenemos orden sobre nuestro cuerpo, mejor, el cuerpo no tiene orden sobre nosotros. Nosotros tenemos autoridad y orden sobre nuestro cuerpo. Entonces ella ya está en la palabra. Y ya camina y confiesa y declara aquí y allá. Pero viene la prueba. Aquí está la prueba. Llámese esta prueba fe, falta de fe. Llámese esta prueba una enfermedad, una situación financiera. Llámese que te quedaste sin trabajo, se le fue un hijo, o los hijos están en la droga, Dios los guarde, el alcoholismo, el esposo. De pronto hay adulterio en el hogar, bien del varón o de la varona, fornicación. Entró el diablo, o si se entró el diablo por su casa. Pero si ella ya está viva, su espíritu ya tiene palabra. Viene la prueba, aquí está. Pero como ella ya tiene palabra, se afirma en ella. Dice, Señor, aunque todo esto está, perdóneme la expresión, patas arriba, yo creo que tú eres un Dios fuerte y poderoso, y estoy convencido de que tú tienes el poder para cumplir lo que prometiste. Y se afirma en la palabra, y ahí está el problema, ahí está la circunstancia, y ella se mantiene. Y como está en la palabra, Jesús le dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy Jehová tu Dios, quien te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Piensa en mi palabra, medita en mi palabra. Vas a subir solamente una pierna y la vas a pasar, solo una. La vas a pasar al otro lado. Siga la prueba, siga la prueba. Jesús no te abandona. Jesús no te abandona. Pasaste de aquí a la victoria en Cristo Jesús. Pasaste la prueba. Y después va a venir otra prueba y otra prueba y otra prueba. Pero tú, fortalecido en la fe, no vas a ahogarte, porque el Señor dice que si pasas por las aguas no te hundirás, y si por los ríos no anegarás, y que si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos van a hoy
Hoy van a echar fuera la duda. ¿Cuántos se van a poner de pie hoy? Vamos a ponernos de pie. Vamos a, en la firmeza de la palabra, en el espíritu, en verdad, a creer.